Y hoy vamos a hablar de ello con una persona muy instruida, una persona que está aprendiendo también a moverse o movilizarse dentro de una esfera no fácil, que es la parlamentaria, viniendo de otro sector completamente distinto, diferente. Él es médico pediatra, estudió en la República Oriental del Uruguay, en su universidad, la República Oriental, allá en Montevideo, y actualmente hace bastante tiempo es director del Instituto Privado del Niño. Fue presidente también del Círculo Paraguayo de Médicos y es conocido por estar comprometido con la reforma del sistema de salud en Paraguay. Y proviene de una familia vinculada al Partido Revolucionario Febrerista, pero el flamante congresista, porque hace creo que un año ya es parlamentario, un año, es senador suplente en este caso de una vacancia forzada que impidió a la doctora Katia González a que continuara en su lugar ahí y ocupa justamente su sitio, su lugar como parlamentario por la Alianza Encuentro Nacional. Su vocación por la política data de aquella época de Stroessner, y ya en aquellos tiempos era un militante de oposición al régimen. Él y su familia y mucha gente también. Pero como bien dije, soplan vientos que serían buenos que sean de cambio para mejor, no para peor. Hay una canción, Vientos de Cambio, por ahí podés seleccionar después, porque vendría como anillo al dedo Marcelo. Vientos de Cambio, creo que es de los Bee Gees ese tema, me parece. Bueno, vamos a presentar con todos los honores aquí al senador, doctor, pediatra, Ignacio Iramain. ¿Cómo te va, Ignacio? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Contento, un placer estar acá. Y bueno, dispuesto a satisfacer las inquietudes tuya y de la audiencia. Sí. Bueno, muchas gracias. Con Ignacio, ya dijimos la otra vez, cuando vino en la anterior oportunidad, nos conocemos long time ago, hace mucho tiempo, porque tanto él como quien les habla fuimos los primeros hijos de unas familias muy queridas entre sí, ¿verdad? Y entonces, por consiguiente, de muy chiquititos nos pudimos intercambiar cuestiones y bueno, la amistad de aquellos años, y que fue increciendo, no fue olvidándose, por el contrario, ¿verdad? Y familiarmente eran nuestros padres muy amigos, entre paréntesis. Su padre, el doctor Ignacio Iramain, fue del febrerismo, por supuesto, uno de los fundadores, me parece, ¿verdad? Fundadores y 2 veces presidente. Y en el caso de Rafael Masi Pallarés, mi padre fue también uno de los que apostó por la democracia cristiana y fue uno de sus fundadores, entre paréntesis. Y bueno, es una historia así como muchas que pasan familiarmente en nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Mi mamá venía de raíces liberales, mi padre de raíces coloradas, pero una suerte de cerro porteño, pero mi papá quiso fundar una nueva carretera política de pensamiento y ese tipo de cosas con mucha gente valiosa,
Rolando Niela estaba ahí, por ejemplo, y mucha gente más que, bueno, tengo ahí en la memoria, pero son muchos los que se subieron a ese barco en tiempos no fáciles también, donde los vientos de cambio movían mucho la nave política. Y está ocurriendo la misma cosa acá hoy, en este siglo XXI, en el año 2025, mediados del año 2025, arribando al segundo año de un gobierno que también podríamos analizar aquí con el doctor Ignacio Iramain, estos 2 años de Santiago Peña que dejaron o que acercaron, o qué cambios para mejor se lograron en estos 2 años. Así que vamos a analizar de todo un poco, pero lo que a mí y a mucha gente, porque hay más de 140, 150 mil tweets, hay mucha gente que se quedó, digamos, entusiasmada por la respuesta que dio el senador Iramain a su colega Chase, Natalicio Chase, sobre el tema Itaipú, algo así, que es lo que yo no entré a profundidad en eso, pero me gustaría que refresque así, reverdezca someramente nomás, para romper el hielo aquí el doctor Iramain, reverdeja lo que fue aquello ahí dentro de la sala, dentro del Parlamento, dentro del Senado. ¿Por qué se ofuscaron los ánimos y cuál fue la respuesta tuya, querido senador Iramain? Bueno, esto vino a raíz de que nosotros habíamos convocado a una audiencia pública el día viernes pasado, en donde técnicos de muy buen nivel, conocedores del tema de Itaipú, de todo el proceso histórico y de todos los aspectos técnicos vinculados a un problema complejo, pero donde nosotros debíamos tener una posición clara desde el punto de vista político. No asistieron las autoridades que fueron invitadas. Perdón, ¿quiénes fueron invitadas? El ingeniero Félix Sosa, Jiménez, creo que de Industria y Comercio, y también estuvo invitado el otro técnico muy competente de ellos, bueno, del Ministerio de Economía. Del Ministerio de Economía. ¿Y por qué no asistieron? Bueno, ¿se les cursó oficialmente la invitación? Sí, a todos siempre se les cursa. Eso es todo un procedimiento que ya existe, digamos, burocratizado dentro de las audiencias públicas. ¿Y por qué supuestamente no asistieron? Y no explicaron. No explicaron por qué. No simplemente ahondar el tema. Ese día no aparecieron. Entonces, naturalmente, no teníamos el contrapeso como para... Porque acá no hay una verdad única. En política, como en muchas cosas, inclusive también en medicina, la verdad se construye. Y se construye desde diferentes perspectivas. Por eso es parlamentario, ¿verdad? Porque nadie tiene la verdad. Pero pareciera ser que esta gente cree que sí tiene la verdad. Y decime, y a vos, en este año que transcurrió, digamos, que saltaste de la medicina a el Senado, así medio abruptamente, pero aleccionadoramente, porque uno también va conociendo. ¿Pudiste aprender muchas cosas? ¿Te sorprendió la cuestión ahí, cómo se arriba a ciertas terminologías allá dentro del Parlamento? ¿Pudiste captar la esencia de qué se encuentra ahí, digamos? ¿Qué hay ahí? ¿Soplan los vientos favorablemente a las creencias de uno en lo personal? Hablo de qué sé yo, toda la preparación que uno fue recibiendo durante la vida, ¿verdad? ¿O
son vientos contrarios a eso. ¿Qué hay allá adentro? Bueno, como sabrás, yo aterrizo en un momento bastante difícil, que es la expulsión inconstitucional de la senadora Katia González, en donde ya a mí de entrada me genera un problema desde el punto de vista ético. Yo no me sentía en condiciones emocionales de tener que sustituirla por la forma en que fue expulsada, ¿verdad? Muy violenta, muy cruel, muy autoritaria, donde ya se revelaba que evidentemente el país se estaba orientando hacia una deriva autoritaria, porque con esa expulsión constitucional estaban dando claramente un mensaje, ¿verdad? Pero a pedido de ella, por insistencia de ella, entonces ocupé ese lugar y me fui incorporando y viendo cómo se estaban manejando las cosas ahí adentro. ¿Estás arrepentido? Bueno, arrepentido desde el punto de vista de lo que significa simbólicamente ese parlamento, en donde hoy justamente me decían que se celebraba el Día del Parlamentario. El día de, ¿sí? El Parlamento tiene que ser un ámbito... Sí, hoy es el Día Internacional del Parlamentarismo. Del parlamentarismo. Se caracteriza ese espacio por un espacio donde tenemos que tener la capacidad de debate, ¿verdad? En donde en el intercambio de la argumentación tratemos de adoptar las medidas más razonables y más racionales en beneficio del país. Y eso es lo que no se ve. No se ve. Eso es lo que justamente no se ve. Hay una pobreza en el debate, los tiempos para poder hablar son muy limitados, entonces uno tiene que estar permanentemente viendo cuánto tiempo está pasando para terminar su exposición. De poner, sí. De su exposición. Y justamente por eso yo reclamo en ese momento de por qué no asistieron las autoridades y los demás parlamentarios, porque ningún parlamentario del oficialismo se hizo presente. Tampoco. Tampoco. Entonces. ¿Y Chase estaba representando a quién entonces? Sí. No, Chase hace me da una respuesta dentro del recinto cuando yo estoy reclamando eso, no en la audiencia. Sí, en la audiencia no apareció nadie. En la audiencia no apareció En la audiencia nadie. pública no apareció nadie. Ahí en el recinto, cuando yo reclamo de por qué no vinieron, ¿verdad? Frente a un problema que para mí es grave, porque hace tiempo que yo vengo estudiando esto, ya la senadora Katia González había hecho varias reuniones internacionales, incluso sobre el tema de Itaipú, y es un tema que yo vengo siguiendo desde hace tiempo. Y mucha gente. Y me dice ahí de que me descalifica públicamente desde el punto de vista de mi conocimiento con respecto al tema y sobre todo mi indignidad en relación a tomar una postura con respecto al tema del espionaje. Y naturalmente eso fue como pegarme un flechazo en el medio del intelecto. Pero como en general yo entiendo que hay gente que en ese parlamento el cerebro lo usa como músculo involuntario, entonces... Así como músculo involuntario. Entonces le respondo con mucha paciencia, con mucha tranquilidad, porque trato de no descontrolarme a pesar de que a veces me cuesta. Con mucha elegancia también. Y a veces me cuesta un poco, pero hay que hacerlo porque es parte del ejercicio de la política. Yo no tengo ese perfil de agredir y de avasallador. Claro. Sí. Entonces empiezo a contestar y le explico, ¿verdad? Bueno, que yo estudio los temas, investigo para poder hablar. Yo hablo sobre determinados temas, de lo que no sé, no hablo. Entonces, pero cuando sí investigo... Ponte que te endilgó de que vos no sabías nada. Exacto, entonces, sobre Itaipú. Como pediatra, como si eso tuviera algo que ver, primero que tiene que entender que medicina es política a gran escala. Los grandes políticos fueron médicos o hijos de médicos. Entonces, justamente... medicina es política a gran escala. Cuando uno sabe de medicina, entiende al ser humano y busca el beneficio del ser humano. Muy bien. Y desde diferentes aristas, no es solamente desde el punto de vista de curarle una enfermedad, sino también la enfermedad social.
muy bien. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahí, yo el tema de Itaipú lo tomo como un tema fundamental, porque para nuestro país es el petróleo. ¿Verdad? Nosotros teníamos que tener eso como una herramienta fundamental para nuestro desarrollo. Y en estos 70 años de gobierno colorado no nos hemos desarrollado absolutamente nada. Bueno, hace 40 años que comenzó a funcionar la ¿verdad? maquinaria de Itaipú. 40 años. Y exactamente. Entonces, en este periodo justamente donde Itaipú tendría que ofrecer ciertas posibilidades, puede haber pagado malgastaron, muchísimo. dilapidaron, generaron una deuda espuria que jamás reclamaron, ¿verdad? Se prestaron a satisfacer intereses políticos y particulares de los negociadores en todo este periodo, y no hicieron absolutamente nada desde el punto de vista patriótico como tenía que haberse. Y eso le reclamé, ¿verdad? Entonces acá había que a los 50 años hacer una revisión del tratado, y no lo hicieron. Al contrario, cuando se tuvo que hacer... Está ahí en el mismo tratado, dice que se puede en el hacer mismo tratado la dice, revisión. y justamente cuando Marito tuvo aquel problema del acta secreta y 2019, sí. se estaba vendiendo el país, ¿verdad? Hubieron dos patriotas que estuvieron presentes en esa audiencia, el ingeniero Cáceres y el ingeniero Ferreira, que renunciaron, ¿verdad? Porque justamente denunciaron lo que iba a estar sucediendo, una traición a la patria, ¿verdad? Entonces, ellos, frente a esa autoridad moral, no se animan a discutir, porque este gobierno no tiene ninguna propuesta, no tiene ningún plan con respecto a Itaipú. Además de prácticamente tenernos con las manos atadas porque no tienen propuesta, hicieron, en vez de una negociación, hicieron un negociado, ¿verdad? Mintieron, como están acostumbrados a hacerlo, porque este gobierno es un gran marketing político, ¿verdad? Dijeron que iban a traer 1.250 millones de dólares más, y apenas fueron 200 millones de dólares más que nosotros no sabemos. ¿Sí llegó? ¿Verdad? ¿Cómo llegó? No. ¿Cómo se gasta? ¿Cómo se distribuye? No sabemos absolutamente nada. No, hay una falta de transparencia absoluta. Acá, pero en Brasil se sabe todo. En Brasil se sabe todo, y todos nos enteramos por Brasil, porque hasta el espionaje nos enteramos por el Brasil. No nos enteramos por la capacidad intelectual de nuestros gobernantes. ¿Verdad? Bueno, y por ejemplo, ahora se están comprando uniformes para guardiacárceles, eludiendo controles. Eso está pasando ahora a través de este organismo de Naciones Unidas, UNOPS, que también es algo muy extraño, que quiero saber cómo funciona el UNOPS y por qué hay que, a través del UNOPS, organizar estas cuestiones, porque a través del UNOPS seguramente ahí se organizan las famosas coimas y todo lo que se sabe, ¿verdad? Para que no sea una cuestión, es como un tapadero eso de la UNOPS. Hasta ahora nadie me dijo acá que realmente, cuál es la función de la UNOPS. Pero es otro tema. Lo que pasa que el anexo C, todavía no se sabe qué pasa con el anexo C, con el anexo B, las famosas esclusas que tenemos que también reorquestarlas, que está todo eso ahí en el tratado, que nos favorece, nos podría favorecer a nosotros. Pero eso está bajo 7 llaves. ¿Es así, Ignacio Iramay? Nadie ventila, aclara, clarifica nada de lo que pasa ahí dentro de Itaipú. ¿Es así o no? Bueno, a ellos no les interesa clarificar, justamente porque, como digo, son negociados. Y ellos utilizan el Parque Tecnológico Industrial, donde tienen la figura de convenio, y la Fundación TESAI, donde tienen la figura de convenio, justamente para hacer todo este tipo de negociados, ¿verdad? Los pupitres de oro, todas estas compras de mobiliario. Es decir, nosotros no sabemos cuánto es lo que realmente se está invirtiendo y se está gastando, no hay ninguna transparencia. Es decir, lo hacen de manera planificada y deliberada. Entonces, sacrifican por 200 miserables millones de dólares, 1.000 millones de dólares que hubiéramos recibido si se hubiera hecho la revisión del tratado.
del anexo C, ¿verdad? Porque ahí decía claramente que aquí había que bajar la tarifa a precio de costo y que había que vender a precio de mercado. Entonces, hay que tener capacidad de negociación. Y si esta gente no tiene capacidad de negociación, porque no tiene ningún técnico capacitado que salga a defender su posición, o no le conviene, ¿verdad? Porque no le conviene, porque ellos necesitan la rentabilidad política. Nos están dejando a este país en quiebra, porque ya no tenemos prácticamente margen de negociación. 2 años. Además de romper los puentes con el Brasil para una negociación, Brasil no nos respeta, porque ve gente enfrente, incapaz, inepta, incompetente, y entonces no nos respetan para una negociación. Bueno, y después de 50 años desde aquella firma del famoso tratado que muchos criticaron en su momento, pero yo creo que fue acertado lo de Itaipú, porque hoy hubiéramos hace rato estado con velitas, ¿verdad? Lo que pasa que la falta de correcta de administración hizo y hace posible que estemos en estas condiciones. Pero después de 50 años de esa firma del contrato, es hora de que Paraguay también sea el que maneje, que esté en una directiva general de Itaipú, que nadie tampoco se pregunta, ¿por qué solamente los brasileños, si tenemos el mismo porcentaje, 50 y 50 a favor de una usina, por qué en 50 años no se alternó la dirección de esa usina? ¿Por qué solamente los brasileños tienen que manejar y estar en todos los sitios más importantes de esa gran hidroeléctrica? No sé si me estás entendiendo. ¿Por qué nosotros tenemos que siempre estar en un segundo plano? Porque nadie tampoco habla de este tema, que es crucial, porque si tenemos ambos una empresa X, ¿verdad? Bueno, genial. Ignacio, vos vas a estar 5 años, 10 años, y Bruno va a estar el siguiente quinquenio o lo que sea. Hay alternancia en cuanto a la dirección general, por lógica, ¿verdad? Si es una empresa de igual porcentaje. De ese tema nunca nadie habla, y Paraguay siempre pasa a ser un furgón de cola acatando lo que dice Brasil en todos los ámbitos. Bueno, pero esa es la diferencia entre un país que tiene política de Estado y un país que no tiene política de Estado. Paraguay en nada nunca ha tenido política de Estado. Entonces, ellos tienen Itamaraty, gente profesionalizada, gente competente, las mejores universidades que hay en Latinoamérica, gente preparada. Y van y ven estos interlocutores que nosotros tenemos, que solamente se satisfacen con las migajas que se le da. Entonces, ¿cuál es el respeto que nos pueden tener a nuestra dignidad? Y me vienen a mí a reclamar de que yo no tengo dignidad por el tema del espionaje. Ellos son los indignos que jamás actuaron de manera patriótica, ¿verdad? Entonces, vamos a clarificar los conceptos, porque acá se tergiversa todo. Este país no tiene política de Estado en nada, y mucho menos en Itaipú. Y eso es lo que nosotros le reclamamos, porque en el mismo anexo dice, tiene que haber mesa de negociaciones donde tiene que haber participación de la sociedad civil. Y no existe, porque esto tiene que ser una causa nacional. Una causa nacional. Nosotros tenemos que enfrentar esta situación y prepararnos para esto y tener una política de Estado. Ellos, con la política de Estado que tienen, se industrializaron. Nosotros no nos industrializamos cuando teníamos todas las condiciones para hacerlo, porque tenemos 2 represas. Binacionales. Justamente eso es lo que yo siempre digo acá. ¿Por qué nosotros no emulamos en porcentaje? No podemos compararnos con Brasil, que es un continente, un país continente de 220 millones de habitantes, pero ¿por qué? Y nosotros tenemos 6 millones y somos como una suerte de pequeño estado geográficamente dentro del mundo brasileño, pero ¿por qué nosotros no emulamos lo que ellos estaban haciendo? Hoy tienen más de 50, no sé cuántas represas, y muy parecidas a la de Itaipú, inclusive hay con mayor capacidad alguna de ellas. O sea que Itaipú pasa a ser para los brasileños una cuestión está en 10º lugar dentro de la importancia, y para nosotros es fundamental, porque sin Itaipú
no somos nada energéticamente, tampoco cuidamos para que se preserve eso, como bien estabas diciendo, porque se liquidó todo, ¿verdad? Y nos restan 2 años nomás de posibilidades de generación de energía y nadie se prepara para lo que va a venir después. ¿Qué pasó ahí? No es para historiar esto porque va a ser larguísimo, pero ¿por qué nos centramos la atención en esta problemática? Como vos bien dijiste, que antes teníamos las posibilidades, teníamos esa cantidad de energía y vamos a pasar de ser un país generador a ser un país importador de energía porque se nos acaba la energía y no predijimos lo que iba a pasar después. Si uno tiene una familia, padre, madre, hijo, lo que sea, bueno, el padre y la madre ya velan para lo que va a pasar después. No es que se liquida todo en el día y mañana qué vamos a hacer, ¿verdad? Y salvando las distancias, y bueno, Paraguay es una gran familia y sus padres y sus madres en el campo de la política debieron de hace rato también centrarse en esa atención de qué va a pasar después cuando llegue el momento de que las vacas flacas se apoderen de nuestra situación. Bueno, todo en el mundo en este momento, sobre todo, es geopolítica y geoeconomía. Brasil es un país imperial, siempre lo ha sido. Nosotros sufrimos la Triple Alianza, ¿verdad? Donde prácticamente nos han devastado. A partir de ahí, ellos manejaron nuestro país. Esto que dicen ser patriotas, ¿verdad? Que regalaron Itaipú en el acuerdo, porque fue un acuerdo regalado y después lo mantuvieron de esa manera. Toda la franja litoral también le dieron a los brasileños sin ningún problema, ¿verdad? Si Brasil se quiere comportar como Rusia en Ucrania, se habla el portugués hasta Coronel Oviedo, ¿verdad? Pueden invadir en cualquier momento. Sí, para ellos Itaipú es una cuestión geoestratégica, ¿verdad? Entonces, nosotros... O por lo menos fue, no sé si ahora es tan importante. Sigue siendo importante para por ellos, razones, no ya con la intensidad, porque ellos tienen, por encima nomás de Itaipú, tienen cerca de 50 represas, ¿verdad? Que mismo, nos pueden estrangular en cualquier momento. Así que, pero sigue siendo una cuestión importante porque han invertido mucho dinero y ellos tienen que seguir recuperando todo eso. Así que es fundamental, y es fundamental para nosotros. Es decir, nosotros no le podemos culpar al Brasil de que ellos hicieron bien sus deberes. Nosotros fuimos los incompetentes y los incapaces. Nuestros líderes políticos no fueron capaces de poder hacer las cosas como tenían que haberlo hecho. Y entonces, en este momento, nos empobrecieron frente a Brasil, no desarrollamos las industrias, no desarrollamos el país. Hablan de un crecimiento del 4%, que prácticamente es carcomido por la inflación. Nosotros tenemos nada más que $7,000 de renta per cápita, somos casi los últimos en Latinoamérica, cuando para un país desarrollado necesitamos por encima de $14,000 de renta per cápita. Y para eso necesitamos crecer con un promedio por lo menos de 6 a 8%, como fue en la época de Lugo. Acá, los 2 únicos gobiernos en esta transición que pegaron un gran salto fueron los 3 primeros años de Nicanor y el gobierno de Lugo. Lugo tuvo la capacidad de hacer esa cesión de energía, ¿verdad? Sí. Que permitió aumentar esos gastos sociales que no estaba previsto en el tratado. Fue una concesión de Lula, que tuvo muchos problemas cuando tuvo eso. Pero hay gente patriota, hay gente capaz de hacer las cosas en nuestro país, hay gente que está bien formada. Lo que pasa es que el interés político mediocre, sectario, incompetente, ¿verdad?, es el que predomina en nuestro país. Y que ahora está disfrazado de marketing político, porque todos estamos mejor, pero eso no es cierto. Acá 5 años va a haber un apagón eléctrico. La propia UIP dice, ¿verdad?, la Unión Industrial Paraguaya. La Unión Industrial Paraguaya dice que $12,000 millones se necesitan
para que no haya ese apagón eléctrico. 12.000 millones, sí. Y tenemos 174 millones. Vos te das cuenta. De esos 650 millones, supuestamente los gastos sociales que vienen, ¿verdad? Se utiliza muy poquito para invertir en la ANDE. La ANDE está quebrada, está fundida, ¿verdad? No tiene capacidad de distribución. De capacidad de generación, sí, por lo que hay Itaipú y Yacyretá, pero de transmisión y distribución no tiene ninguna. Para fortalecer en este momento industrias, no puede. Porque no ha desarrollado, porque no ha invertido, porque ha abandonado de manera, con una desidia tal, que eso es antipatriótico. Bueno, hay 3 países que monopólicamente manejan la cuestión de la energía: Paraguay, Venezuela y Cuba. ¿Sabías vos eso? ¿En qué sentido? Y no, que tienen una ANDE, que solamente la ANDE, como la de Paraguay, existe allá en Venezuela y en Cuba. Y en Uruguay. Uruguay es el mejor país en este momento, que tiene inclusive un backup, que es el que mejor recibe energía en el mundo. Están situados en el puesto número 14. Después viene Chile. Son los que mejor tienen sistema eléctrico porque han invertido. En Uruguay hicieron un plebiscito. Y justamente acá no se invirtió en eso, pues claro. Es un estatismo absoluto y total desde hace muchos años. Pero en Uruguay hicieron un plebiscito, ¿verdad? En donde decidieron si iban a privatizar o no las empresas públicas. Perdieron en el plebiscito los que querían privatizar las empresas públicas. Pero decidieron entonces aumentar la inversión, doblaron la tarifa pública, invirtieron en el país, se sacrificaron por eso y en este momento tienen el mejor sistema eléctrico de Latinoamérica. ¿Verdad? El Uruguay. El Uruguay. Entonces funciona como una empresa modelo, ¿verdad? Cubre todo el país y sobre todo en energía renovable. Así que no me vengan a decir que yo no entiendo de lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque a mí me encanta el tema y cuando me encanta el tema yo estudio e investigo. Así que, como le dije a este señor senador, no tengo ningún problema en discutir en cualquier foro con cualquiera de ellos, a ver si pueden. Bueno, querido senador Ignacio Iramain, llegamos a 2 años del gobierno de Santiago Peña. Síntesis. A ver, ¿cómo vos hace 1 año entraste al Parlamento? Sí. 2 años. Vos como ciudadano raso de este país, como cada uno de nosotros, ¿se está mejor acá? ¿Se creció, se avanzó, se mejoraron ciertas áreas por lo menos? ¿O cómo se está? Bueno, yo creo que en marketing político estamos por lo menos en un puntaje de 1 a 10, estamos en 8. ¿Verdad? Buen marketing político. ¿Y eso qué quiere decir marketing político para vos? Tratar de transmitir la sensación de que estamos mejor. Estamos bien. ¿Verdad? Pero vamos mal. ¿Verdad? Primero por todo esto que estamos diciendo a futuro, para las próximas generaciones, estamos robando el futuro del país. Sí. Esto de Itaipú y de Yacyretá ni que hablar. Monumento a la corrupción. Sí. Esto es gravísimo. Gravísimo. Esto le condena a este gobierno. Le aplaza a este gobierno. En lo demás, pongámosle que... Y a los anteriores también. No, a los anteriores ni que hablar, están todos aplazados. Salvo, como digo, Lugo, que tuvo la posibilidad, y Nicanor, que también hizo algo, ¿verdad? Pero en los demás, por ejemplo, en la DENIT, por lo menos hay una persona más confiable que está tratando de hacer mejor las cosas, pero que no puede, porque ¿cuál es el problema de nuestro país? A ver. Es que tiene como modelo un Estado prebendario y clientelar que ya está agotado. Ya no pueden repartir la torta para todo el mundo. Nosotros tenemos que ser un Estado moderno. Nosotros no tenemos un Estado moderno, no tenemos una república, ¿verdad?, donde se respeten los 3 poderes del Estado. No tenemos un Estado de justicia. En el indicador de Estado de justicia, en el mundo, de 142 países, estamos situados en el puesto número 100. Y en justicia penal y civil, en el puesto número 130. O sea, no tenemos Estado de Derecho. Y del momento que no tenemos Estado de Derecho, no podemos hablar de república.
Y desde el momento que no podemos hablar de república, no podemos hablar de república constitucional, en donde se respetan la pluralidad y a las minorías. En ese Parlamento no se respeta a las minorías, ni se respeta la pluralidad. Por eso surgen exabruptos descalificadores como lo que hizo este senador. Y en la parte, un tema que también a mí me preocupa y a toda la ciudadanía, el tema del transporte público, que nadie puede ocuparse del transporte público porque hay tantas propuestas de afuera, inclusive donadas por altos exponentes que saben mucho acerca del transporte público en general, la parte aérea, vial, ferrocarrilera, etcétera, etcétera. Y nosotros acá estamos anclados en los años 60, 70 en ese aspecto. ¿Por qué no se avanza ahí? Bueno, pero por eso insisto. Nosotros no tenemos política de Estado en ningún área. La política del transporte público debe ser una política de Estado. Sí, claro. No podemos estar respondiendo a los intereses de sectores empresariales o políticos que están vinculados y que conforman el crimen organizado, ¿verdad? Entonces, tiene que haber gente que entienda, que sepa, que sea patriota, que sepa enfrentar, que tenga coraje y que pueda llevar adelante política de Estado. ¿Hay patriotas todavía acá, aparte de vos? Bueno, yo creo que sí. Tenemos estos dos ejemplos de estos ingenieros que supieron renunciar, ¿verdad? Estos tendrían que estar en cualquier mesa de negociaciones, tendrían que estar porque son una garantía, ¿verdad? Patriotas hay muchos. Lo que pasa que en este país, ¿verdad?, no se los considera porque son una roca. Por eso le sacaron a Katia González, ¿verdad? Una roca en el zapato, ¿verdad? Una piedra en el zapato, sí. No, ya era una roca en el zapato. ¿Verdad? Ya no era solamente una piedra. Decidieron eliminarla porque sabían que ellos tenían que orientar el gobierno hacia todo esto que están haciendo. ¿Y cómo está la situación de Katia en ese aspecto, digamos? Porque bueno, está en sucintamente no. Control de constitucionalidad. Hace más de un año que estamos en este tema. Fíjense la importancia que un Estado de Derecho del Poder Judicial le da al concepto de república en nuestro país. Esto tenía que haber sido resuelto de manera inmediata para frenar las tentaciones autoritarias que están en desarrollo de parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿verdad? Acá hay un gobierno bicéfalo, ¿verdad? Acá las decisiones se toman en un quincho, no se toman en Burú y Charoga, ¿verdad? Entonces, desde el momento que se funciona así en este país, ¿qué efectividad podemos tener como gobierno? Y en estos 2 últimos años, ¿qué resultados hubo? Digamos, te vuelvo a insistir con la pregunta. Bueno, del 1 al 10, ¿que este gobierno en qué puntaje está? 2. ¿A 2? Lo ha aplazado. No, a ver, ¿cuál es el marketing político de este gobierno? Macroeconómicamente estamos bien. Sí. Para lo que entendemos de macroeconomía y de microeconomía, porque yo estaba en la empresa de la salud, manejo términos económicos, claro, ¿verdad? Entonces, esa es la microeconomía. Las organizaciones, las empresas, tremenda dificultad para poder sobrevivir, ¿verdad? Porque no hay reglas claras, no hay seguridad jurídica, ¿verdad? Por eso no vienen las inversiones importantes en este país, ¿verdad? Ese crecimiento que nosotros tenemos, esa macroeconomía... A pesar de los 46 viajes. Claro, esa macroeconomía dibujada se mantiene en base a un ajuste microeconómico. El salario bajo, ¿verdad? La gente que... Y ahora van a alzar 100.000 guaraníes. Espectacular. Protección social que no existe. Seguridad ciudadana que no existe. Transporte público que no existe. Educación mediocre. Pero, ¿qué preparación tenemos? Nosotros hablamos de crecimiento, pero nosotros que somos pediatras, sabemos cuando un niño crece, pero no se desarrolla. Eso es lo que nos pasa como país, ¿verdad? Se crece, pero no se desarrolla. Claro. Entonces, por eso están aplazados. Se crece, pero no se desarrolla. Esa es una definición clarísima de la situación.
el sueldo mínimo, 100.000 guaraníes, pero estos parlamentarios se elevan su salario entre 4 millones y 5 millones y más también de guaraníes per cápita, digamos. ¿Y por qué tanta diferencia entre aquellos que manejan el gobierno y nosotros que somos el pueblo, digamos, en líneas genéricas? Porque alzar 100.000, ¿qué puede hacer con 100.000 más un ama de casa? Pero con 4 o 5 millones sí cambia la economía, por ejemplo, de una familia o lo que sea. No sé si me estoy explicando. Pero por supuesto. A ver, ¿por qué? ¿Por qué tanta Pero diferencia? acá tenemos que ir a explicaciones sociológicas y antropológicas. Es porque no hay ciudadanía y la poca ciudadanía que hay le permite. Porque tendrían que salir a las calles. Acá tendría que haber un estallido social hace rato. ¿Verdad? Como hubo en Chile. ¿Verdad? Porque le aumentaron el boleto, armaron un relajo importante. Pero acá la ciudadanía está dormida. Pero se entiende. ¿Cómo es posible que con esta cultura y esta educación, esta falta de seguridad que tengamos, la gente sobrevive? Se despierta a las 3 de la mañana para llegar a su trabajo a las 7, porque el transporte público a veces le para, a veces no le para, ¿verdad? Cuando vuelve cansado, mira un poco la televisión, duerme, sobrevive. La gente está acostumbrada a la sobrevivencia. Entonces, por eso, pero un día se va a acabar la paciencia. Como bien dijiste ahí en el Senado. Y justamente se van a levantarse y les van a hacer arrodillar a los que hoy les quieren meter miedo y le quieren mantener arrodillado al país. Tienen la sartén por el mango. Pero por supuesto. Bueno, querido Ignacio Iramain, senador, pediatra, ya no entramos en la parte de salud, ya dijiste y sabemos cómo está todo, pero vos abrigás esperanzas de que cambie la cosa alguna vez. Tiene que cambiar. Si no, no sobrevivimos. Salvo que aprieten el botón nuclear estos psicópatas que están gobernando el mundo, ¿verdad? Entonces sí, ahí no tenemos ninguna chance. Pero si estos psicópatas que gobiernan ahora el mundo, ¿verdad? Por lo menos se neutralizan entre ellos, tenemos la chance y necesitamos. Nosotros ahora, como primera etapa, necesitamos discutir con el Brasil ya. Esto que se está haciendo es criminal, de que supuestamente con el pretexto del espionaje se está postergando. Nosotros somos los perjudicados, claro, no ellos, pero lo hacen a propósito. ¿Cuál sería un planteamiento así, rápidamente nomás, respecto a esta situación de Itaipú para con el Brasil? Primero ir a discutir con ellos, en estas condiciones prácticamente nos dejaron con las manos atadas, pero nosotros por lo menos tenemos que discutir el precio, ¿verdad? Nosotros estamos pagando por la potencia. Por la potencia estamos pagando $19, ¿verdad? Pero por la energía que le estamos dando, que le estamos cediendo, $7. Bueno, discutamos, veamos cómo podemos hacer y veamos a qué convenio podemos llegar. Lula siempre se ha mostrado como una persona sensible, porque representa una corriente que quiere la integración latinoamericana, no quiere construir muros como los psicópatas que tenemos más al norte, ¿verdad? Sino puentes. Y bueno, se habla, se discute, se ve qué es lo que se puede hacer, ¿verdad? Se hace el intercambio posible de energía. Ellos en este momento, nosotros le estamos vendiendo a ese precio, podemos decirle que a futuro, que vamos a necesitar la energía de ellos, nos vendan al mismo precio, ¿verdad? Pero resulta ser que vamos a necesitar la energía de ellos. Pero resulta ser a través de un convertidor que tenemos que también fabricarlo. Pero claro, esa conversión que se hacía de ciclaje, nosotros tenemos de 50, ellos tienen de 60, ¿verdad? Nosotros teníamos que haber construido. Ellos ofrecieron en su momento a Stroessner hacerle acá todo el sistema eléctrico a 60 para evitar ese conversor, ¿verdad? Le pidieron tanta coima que decidieron hacerlo ellos, ¿verdad? Entiendo. Y entonces ellos son los que, pero estamos sujetos a lo que ellos digan y pongan. Nosotros tenemos que tener nuestro propio conversor por razones de seguridad nacional. También, ¿verdad? Claro. Entonces, todas esas cosas hay que discutir. Es el poco margen que tenemos ya para discutir. Ellos nos achicaron el margen de negociación con todo lo que están haciendo. Y nos sabotearon, nos robaron el futuro. ¿Verdad? Eso es lo que hay que tener claro.
Qué fuerte, nos robaron el futuro. Bueno, querido Ignacio Iramain, muchas gracias. Tenés que volver. No sé qué. Acá tenés una cámara. ¿Vos le dirías algo a Natalicio Chase? Él habrá meditado acerca de lo que vos le dijiste, me imagino. No, yo entiendo, él tiene que cumplir, él es el líder de bancada. Él tiene que cumplir su función. Claro, él tiene un guión al cual tiene que subordinarse. No puede decir otra cosa. Me llamó la atención porque en general es una persona bastante tranquila, pero se exasperó un poco. Yo no temo al debate, pero hagamos un debate respetuoso y no descalificador, ¿verdad? Yo conozco muchas cosas de él, pero yo jamás le voy a imputar públicamente esas cosas porque no es mi estilo. Pero no creas que yo no conozco. Yo conozco perfectamente bien a todos los componentes que están dentro de ese parlamento. Los he investigado a todos, ¿verdad? Así que yo no tengo ningún problema, pero en un debate me gustan discutir ideas, no descalificar personas. ¿Verdad? Porque si no, disminuimos el nivel cultural de este país. En un país donde se necesita cultura política. ¿Verdad? Porque nosotros en el ranking de cultura política figuramos en el último lugar. ¿Verdad? Entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? Educación, educación, educación. Muchas gracias, Ignacio Iramain.